Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda su servidor Fernando Ayala de JaliscoTrip.com. Tengo el honor de estar aquí con una muy buena amiga. El día de hoy vamos a grabar este podcast o este nuevo videoblog para nuestra página de YouTube, para nuestras redes sociales. Estoy presentando en este momento el tercer capítulo de la serie Expertos y Comunidad Jalisciense, que la pueden checar ahí en nuestro canal de YouTube. Y bueno, aquí al lado tengo una muy buena amiga que ya conozco de años y que pues ahorita vamos a entrevistar. No me quiero adelantar, más bien quiero escuchar de su propia voz sus palabras. Y pues tengo el honor de presentar en este caso a Pilar Núñez. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Hola, Fer. Muy bien, gracias. Aquí con el gusto de recibirte. Muchas gracias, Pili. Pues platícanos, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Pues mira, mi nombre es Pilar Núñez, artesana, modelista de San Pedro Tlaquepaque. Pues ya tenemos tiempo de conocernos y tú sabes que pues nuestra técnica es monera. Monera por el hecho de que si vemos aquí lo que tenemos, una pequeña muestra de lo que hacemos en Tlaquepaque, que fue nuestra esencia. Yo pertenezco a la quinta generación en mi familia de el legado Panduro, más sin embargo nosotros ya somos reconocidos primeramente por Dios y como Pilar Núñez, familia Núñez y de legado Panduro. Estamos en el taller Legado Panduro Raíces en Barro, donde encuentras a 4 artesanos que somos hermanos. Exactamente. Mi hermana Eva Núñez, Connie Núñez, César Núñez y tu servidora Pilar Núñez. Wow, muchas gracias por esa introducción, Pilar. Precisamente retroalimentando y retomando lo que tomas, bueno, aquí como la ven a Pili, ella pues es muy modesta, esta familia es muy humilde y son grandes personas, pero la verdad su servidor, como bien saben, en Jalisco Trip hacemos recorridos, experiencias turísticas y también documentamos, que es lo que estamos haciendo aquí con los artesanos de Tlaquepaque. Para mí pues es una leyenda en realidad Pilar y los artesanos, sus hermanas, su hermano, con todo este trabajo que hacen. Platícanos un poquito cuándo y cómo empezaste personalmente tú, Pili, todo esto. Pues mira, todo inicia hace 150 años, aproximadamente. Hablamos de que pertenezco a la quinta generación de artesanos. Sí. Lógico que se fue heredando de padres a hijos, nuestro oficio es empírico. Y pues esto es desde niñas, desde estar viendo a tu papá, a tu mamá enrolados en este oficio y que de repente tú estás jugando con el barro, te dejan jugar, no te dejan agarrar las piezas porque las quebras, pero pues uno empieza desde tempranas de que tienes uso de razón a jugar y luego ya te van dando ciertas cosas que hagas y así es como nos vamos enrolando la familia. Luego lo vas combinando en la escuela con ayúdale a tu papá, ayúdale a tu mamá y esto no se deja y es una ayuda. Nunca te dicen que estás trabajando. Claro. Estás ayudando. Cuando estabas chiquita, ¿no? Ajá, sí, ve, ayúdale a tu papá, pero también nos daba buenos domingos. Va. Y era algo pues muy padre porque aprendes a conocer el oficio. A veces no te das cuenta el valor que tiene porque se te hace común hasta que pues gracias a Dios nos damos cuenta y valoramos lo que hacemos. Los recorridos para mí ha sido una muy buena experiencia, aunque toda la vida hemos recibido personas, conocedores en el medio. A veces no dimensionas en dónde estás o qué es lo que haces porque se te hace común. Y cuando vienen los recorridos y la gente se queda, ¿cómo hiciste eso? Y uno dice, pues siempre lo hago. Siempre. Sí, es normal, es esto, el otro. Y entonces ya empiezas de alguna a darte cuenta en dónde estás. Porque a veces en el ámbito artesanal, primeramente no valoramos lo que hacemos. ¿Y por qué? Por falta de conocimiento, por falta de ir a una exposición, de ver en dónde se encuentran tus obras y conocer a más compañeros artesanos, que eso nos ayuda mucho a
dimensionar y sobre todo valorar y respetar nuestro oficio. Wow, acabas de mencionar, perdón porque ando un poquito con la garganta, acabas de mencionar varias cosas ahí, que bueno, ya te conozco de años, buen punto que comentas. No trato de hacer mucha promoción en este caso de mis tours en estos podcasts, pero bueno, trabajamos en conjunto, hacemos un recorrido y ustedes en realidad hacen un taller de barro aquí. Traemos a los turistas principalmente extranjeros, pero también traemos latinos, mexicanos y de todo, y aquí se hace el taller de barro. Comentabas también del legado Panduro. Quiero andar un poquito en eso para los no conocedores, que dentro de la artesanía pues yo sé que mucha gente te conoce. Platícanos qué es el legado Panduro. Bueno, tengo aquí enfrente la foto de tu papá que yo sé que es Margarito Núñez Panduro. Platícanos un poco de este legado. Ajá. De la cuestión cómo empieza y todo, que yo sé que me lo has contado, pero para los que están viendo. Okay. Pues mira, sí hablamos de un legado Panduro. ¿Por qué? Porque pues, mi tatarabuelo fue Margarito Pantaleón Panduro. Hablamos de 1847, 1909 fallece. Sí, de alguna manera se cree que ahí inició nuestra historia, pero yo creo que ahí inicia la manera en que, bueno, estoy restaurando una pieza que fue de mi papá, entonces sí, estoy platicando muy buen punto. Y de todas maneras aquí estamos arreglando y se me seca la pasta que hice. Y que no es sencillo, cosa... Y que tengo que darle una velocidad, pero igual, como te decía, aunque nuestro legado, al parecer, dicen los que conocen y estudian, que es con Pantaleón Panduro lo que se tiene vestigio en cuanto a nuestra raíz familiar. Más sin embargo, yo te puedo decir que si nos damos cuenta aquí, las figuras, aquí no se hacen figuras en torno, nuestra raíz se puede considerar prehispánica o ancestral, porque pues dime, el barro, ¿cuánto tiene en la tierra? El barro, como lo informamos en nuestros recorridos, lo hacemos saber, es una materia, el barro es un tipo de tierra que se da, que lo traen los ríos. Entonces, si nos damos cuenta, en el planeta donde hay ríos, por eso en esos lugares es donde se dan los artesanos. Y aquí en Tlaquepaque, pues, ¿cómo hacíamos nuestros ídolos? Los hacíamos a mano. Entonces, los figurines prehispánicos. Los ídolos, que encontramos los en los museos. Exacto. Y así es como hasta la actualidad se siguen creando las piezas. Uh-huh. Para mí, como tú ahorita comentaste, vienen extranjeros y la verdad a veces pues no se siente muy bonito, pero más los que nos visitan son los extranjeros que los locales. Y a veces tenemos que saber en dónde estamos, conocernos. Ese es uno de los objetivos de hacer los recorridos, que la gente conozca el lugar en donde vive, porque por eso no valoramos, porque no conocemos. No es porque sean malos o abusivos, sino porque no conocen. Entonces, cuando van viendo y ellos logran hacer una pequeña pieza, entonces lo valoran aún más. Y luego se va evitando el regateo. Exactamente. Buen punto que comentas. Y de eso se trata esto, de que sea un diálogo y que más que una cuestión formal sea precisamente lo que te va naciendo, lo que te va surgiendo, sí, ahí en tu mente. Retomando eso, que a lo mejor lo estoy tomando por sentado porque te conozco. La técnica es monera, tengo entendido. Aquí en Tlaquepaque es como su firma, su estilo de ustedes. ¿O estoy incorrecto? Es una técnica de raíz. Sí. Mi papá nos platicaba de niñas que en Tonalá los tonaltecas eran buenos para dibujar. Y ellos hacen los de raíz, porque ahorita, bueno, ya venden de todas las artesanías hasta del mundo, ¿verdad? Pero hablamos de artesanos de raíz. Y ellos hacían loza, o la que hacen todavía era loza utilitaria. Y la decoración. Y en Tlaquepaque éramos hacer la figura humana. Uh-huh. Que, como te comentaba, viene al parecer desde la época prehispánica
cuando llegan los conquistadores, nos ponen a hacer piezas para podernos, los evangelistas, para evangelizarnos nos ponen a hacer nacimientos. Y de barro. De barro, porque utilizaban como la habilidad ya de la región para poder evangelizarnos. Y pues lógico, nosotros ya trabajábamos el barro, pues nos pusieron a hacer nacimientos. Wow, qué interesante. Pero lo curioso, y a mí me gusta mucho ya teníamos como nuestro origen prehispánico. Claro. Entonces, ¿qué hacíamos si nos remontamos a la historia y lo que aprendimos y lo que hemos visto? ¿Qué hacíamos con el barro y las figuras? Dejábamos vestigio de nuestro alrededor. Nuestros gobernantes, nuestros sacerdotes, si hubo una enfermedad, se plasmaba en las figuras con ciertas manos chiquitas, con alguna enfermedad, no era decorativo. Entonces nos ponen a hacer nacimientos, pero luego nos surge lo nuestro. Pues sí, hacías nacimientos, los reyes, San José, pero luego le empezabas a poner pues el borracho, que es el que anda en tu comunidad, luego le ponías el que vende verdura, luego el aguador a nuestra manera, y es cuando surge la figura típica es la figura típica que esa es con la que yo aprendí de niña. Y aquí tenemos al gimador, que ya es más actual, tenemos a los mariacheros, pero tenemos a los vendedores, que son, ahorita no lo tengo, pero luego lo vemos cuando tomen una imagen más en general. Y es lo bonito de la artesanía, porque ahora, pues mira, aquí tenemos a la enfermera, que es pequeña, aquí tenemos una de un tamaño mayor. Entonces a esa tradición le vamos agregando lo nuestro, que es en realidad nuestro origen, agregarle lo que vas viviendo. Ahora pues ya es muy decorativa, pero al paso del tiempo vamos viendo cómo va evolucionando y dejamos un vestigio. Muy bien, qué interesante todo lo que comentas, Pilar. Yo sé que tú eres la maestra modelista, explícame un poquito de qué se trata eso. Es tu especialidad, ¿no? Tu chamba aquí en el taller de barro. Pues sí, yo creo que al paso del tiempo nos va marcando que es como no dejamos atrás, nos vamos alimentando y acrecentando, como te comentaba, eso de raíz, lo que nos representa mucho es el modelado, desde Pantaleón Panduro, y hablo de mis tíos bisabuelos hasta la actualidad. Pues aquí tenemos a mi papá Margarito Núñez, que fue leyenda en vida, algo así, él ¿no? Fue leyenda viviente por FONAR, que su reconocimiento se lo entregó Josefina Vázquez Mota. Ahí hay una anécdota muy padre, porque ese día en Fomento Cultural Banamex, mi hermano César ganó un lugar, yo gané otro y mi papá fue nombrado leyenda viviente. Wow. Entonces tuvimos los tres, Josefina Vázquez Mota le entregó a él su reconocimiento, estuvo con nosotros, y pues Cándida, la directora de Fomento Cultural Banamex. Y pues esto viene desde Pantaleón, pero yo de quien aprendo es de mi papá, de Margarito Núñez. Sí. Entonces por eso es un legado, porque yo no conocía Pantaleón en mis tíos abuelos. Son historias, anécdotas. Ajá, más mi raíz viene de mi papá. Y por eso digo, pues es un legado. Más sin embargo, pues somos la familia Núñez. Yo soy Pilar Núñez y me pueden encontrar como Pilar Núñez. Es un punto importante porque hemos platicado muchas veces aquí fuera de la cámara, pues, y bueno, lo podemos decir, este podcast es libre, sí. De que hay esa confusión. De hecho, Connie me comentaba, tu hermana, después haremos otros capítulos aquí en el taller, pero me comentaba que siempre, hasta en los libros, han publicado con errores el apellido, que les ponen Panduro en vez de Núñez, y por esta cuestión que yo creo que es que, bueno, hay un museo aquí en Tlaquepaque que es Pantaleón Panduro, que de hecho inauguró tu papá. Sí. Y yo creo que no sé si lo hagan pero yo me quedé pensando cuando escuché eso, dije, no sé si lo hagan a propósito porque el apellido que se conoce es Panduro, o desconozco si en realidad fueron equivocaciones, pero lo han comentado, ¿no? Que les cambian el apellido. Pues fíjate que, bueno, en lo personal también creo que depende mucho de uno, porque
Pues para empezar, el taller se llama Legado Panduro. Es Exacto. un legado. Es una pequeña confusión que a veces pasa, ¿no? Exacto, pero es un legado. Y aquí encuentras a los 4 artesanos. Sí. Entonces, nosotros estamos como, pues, muy agradecidos con Dios y con la vida y todo, porque son bendiciones el hacer lo que te gusta, lo que te han enseñado y aparte, pues, te pagan. Entonces, pero haces lo que te gusta. Sí, Y sí. en cuanto la gente que conoce el medio, pues se queda con el apellido, como que es más fácil que se te pegue. Exacto. Pero sin embargo, cuando entras a un concurso, cuando entras en una exposición y todo, pues ¿qué es lo que prevalece? Pues el artesano que lo está representando. Claro. Entonces la gente llega y dice, busco a Pilar Núñez, o busco a Connie, o busco a Eva, a mi hermano César. Y ya después ellos dicen, ay, venían de esa raíz. Y viceversa, los que conocen nuestra historia, o la historia desde nuestra raíz, si llegan y dicen, es que busco a la señorita Panduro. Ah, caray, pues ¿dónde está? Pero, Sí, sí. pues, y luego, pues ¿a cuál de todas? Pero pues somos Núñez, estás en el legado Panduro. Pero pues eso es bueno, porque a fin de cuentas, por un lado, por otro, aquí estamos. Sí, veo que estás restaurando una pieza de Carranza, ¿no? Presidente Carranza, ¿no? Sí, mira, ahorita estoy restaurando esta pieza, la hizo mi papá. Este es hechura de mi papá, mano, pero algo también que se me hace muy bonito. Como siempre, pues le hemos ayudado, en su momento le ayudamos a mi papá. Bueno, mira, viendo lo de la pieza que estoy restaurando, esta pieza me la trajeron, la pegaron mal, hicieron un arreglo y pues también lo vamos a arreglar sin quitarle su antigüedad. Y algo que se me hace muy bonito, que dentro de la obra, pues, cuando le ayudamos a mi papá, esta letra es mía. La letra del La nombre. letra del nombre es mía, o sea, la mano, hechura y todo es de mi papá, pero nosotros le ayudábamos. Entonces, cuando empecé a ayudarle a escribir nombres, yo escribía todo en molde. Actualmente, pues ya hago manuscrita, pero aquí está la letra de molde, de las primeras piezas que le ayudé a escribir. Bellísimo. Ajá, y pues sí, se les quebró la cabeza, lo pegaron mal, y pues lo estamos arreglando y tratarle de ponerle su pintura original, porque en la historia de la artesanía, originalmente hablamos de la época prehispánica y que lo sabemos y lo podemos hacer, se pintaba con engobes, el colorado, el matiz, el bayo. Luego entran la influencia de la conquista y pues ya empezamos a usar anilinas con ligas, que la liga viene siendo gomas naturales. Va cambiando la Va tecnología. cambiando, ajá, y luego las vinílicas. Que es las Y modernas. luego la vinílica acrílica. Ahorita la moderna es la vinílica acrílica o vienen siendo los, ¿cómo le llaman? Acrílicos. ¿Tú usas de esas o cuáles usas? Actualmente ya usamos vinílicas acrílicas, pero esta pieza tiene de las primeras vinílicas con liga. Entonces esta pintura se cae. Oh, Entonces ok. Sí hay se que ve. conservarle. Si a este le pongo agua, me la llevo. Tengo que voy a usar goma arábiga o goma de mes, más bien goma arábiga con una vinílica de raíz que no trae acrílicos para poderle dejar su originalidad. Wow, no, pues suena complejo eso de la restauración de piezas. Por ahí recuerdo que te quebré una pata una vez o algo así. y sí, eso es algo que no toma uno en cuenta a veces cuando no saben o cuando no sabemos. Te quería hacer otras preguntas también. Dentro de tu profesión como artesana, ya decías que haces lo que te gusta, pero ¿qué es lo que más te gusta de esta chamba, de tu trabajo? Ay, mira, algo que me gusta mucho es, y retomándolo, me gusta mucho modelar, me gusta el retrato, me gusta hacer eso, es algo no tan fácil. Siempre le pido a Dios que me ayude porque mi papá decía, pues ahí están los ojos, la boca, la nariz, pero ponlas en su lugar. Haces muchos personajes, te he visto retratando a Benito Juárez, te he visto un artista, un danzante que ya ni recuerdo cómo se llama, de aquí de Jalisco, que traía unas alas y que estabas haciendo. ¿Cómo se llama? Isaac Hernández, sí, lo puse en una figura especial. Y desde cero me acuerdo. Sí, esas son piezas únicas.
que las pueden ver en el Instagram, ahí está la imagen, o en mi Facebook. Vamos a compartir las redes para que Ahí puedan pueden encontrarte. ver cómo quedó esa pieza. Y aparte, ahorita les voy a mostrar un personaje que voy a entregar, que se llama Hugo Bravo. Esta pieza ya la voy a entregar, ya la modelamos, mira. Este es otro nuevo que hiciste. Este es un nuevo que voy a entregar. Mira, de aquí salió la imagen. ¿Es un doctor, veo? Es doctor de profesión. Esta es la imagen. No sé si se puede ver Sí, en la sí cámara. se alcanza. Si se alcanza a percibir. percibir. Lo pueden poner más cerca. Si no, un poquito acá, mira, para que se vea la pieza. Sí, El detalle. Tu especialidad es el detalle como modelista, ¿verdad? Como Aquí retratista. en la familia, ese es el detalle. Para todos, ¿no? Es el detalle, para todos. Ok. Y podemos ver, pues, eso es lo que nos gusta. Ay, por cierto, O sea, miren. no es cosa tuya nada más. No, aquí hay unas pequeñas miniaturas que también me gusta mucho hacer. Esas miniaturas están bastante impresionantes. Sí, sea lo que sea, o sea, es algo que mis respetos para los originarios, que todavía eran más chiquitas, que ya no las hacen, pero aquí es tratar de conservar el detalle. Entonces, Ahora. hacemos piezas desde mini hasta gran formato. Ahora te preguntaré, ¿qué es lo más difícil de ser artesano o lo que menos te gusta de ser artesana? Fíjate que nunca me han preguntado eso, nunca me han preguntado eso. Yo sé. Qué curiosa. ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo más difícil de ser artesano? Yo creo que como en todas las profesiones, el ser cada vez más ordenada, más ordenada, gracias a Dios y a mis papás, que nos enseñaron a ser responsables. Sí, claro. Mi papá era una persona muy estricta y exigente en su oficio, que cuando estuvimos en la escuela, decían que eran los profesores, este es el más recio, este es el que te exige, que no conocen a mi papá. Entonces, o sea, era de armas tomar tu papá. mi papá era muy exigente y gracias a Dios, y le doy gracias porque nos enseñó a ser muy respetuosos, cosa que en el ámbito artesanal a veces veían que el artesano es informal, que el artesano es mal quedado. Yo creo que no es el artesano. Hasta en el gobierno, en una empresa, En cualquier trabajo. puedes ver eso. ¿Quién es irresponsable? ¿Quién es mal quedado? Aquí, gracias a Dios, entramos en exposiciones y hemos quedado bien, al grado de que por recomendación nos llegan nuestros clientes. Nuestra obra habla de nosotros, que eso me da mucho gusto y me da mucha satisfacción, que a veces ni nos conocen a nosotros, o nosotros no conocemos al cliente, pero ellos saben quién hace la obra, saben el nombre de las personas que estamos trabajando en ella, y es muy padre porque a veces está uno parado y hablan de nosotros, y decimos, mira, hablaron bien. Bien bonito. Y no tienes que decir, ay, soy yo. Pues no. Ya te Muy reconocen bonito. como artesana. Yo creo que nos reconocen como unas personas responsables, que pueden confiar en nosotros y que no les vamos a fallar. Sí, no, es un trato con ustedes que desde que hemos llegado hace años aquí con ustedes, trayendo turistas y todo, es increíble que ni ellos se la creen a veces, ¿verdad? O a Sí. veces ni uno. Y retomando también las preguntas, te pregunto qué es lo más difícil, comentas de tus clientes, comentas de todo esto, de que hay que valorar más. Ya me lo contestaste, pero ahora, ¿cómo ves la situación de los artesanos en este momento? No nomás en Jalisco o en Tlaquepaque, artesanos alfareros o cualquier artesano en general. Fíjate que yo creo, insisto, es como cualquier profesión. Ujú. Yo creo que a todos nos puedes preguntar y todos tenemos nuestro punto de vista. Claro. Mira, yo creo que hay la mayoría, y he escuchado a mis compañeros, compañeras, y en el ámbito artesanal, vender. Es que a mí ayúdame a vender. Más, sin embargo, no solamente es vender, es que estás vendiendo. O sea, ¿qué me gano con hacer una pieza muy bien hecha? Pero ya es una pieza de un modelo
que como si estás fuera de tiempo. Claro. Entonces, Claro. lógico que ese mercado se reduce y sigues haciendo lo mismo. Tienes que actualizarte. Ujú. Algo de lo difícil es salir de tu zona de confort Wow. y Qué decir, interesante que digas eso porque tengo así que- pienso yo también. sí, porque a veces dices, En mi trabajo, ay, claro. estamos bien, estamos esto, ajá, pero nos tenemos que renovar, Actualizarte, como dices, sí, 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 sí. actualizarnos, ay, qué Cosa que bueno. hacen, bueno, yo constante veo, me acabas de presentar una nueva encargada y, o sea, yo aquí veo que sí se actualiza, por lo menos Pues aquí. gracias a Por lo menos Dios, aquí, le ¿no? pedimos mucho para que nos ayude y no nos deje estar así como que Los cría, jóvenes fama y que están échate. aquí, o sea, Sí, tenemos jóvenes. no en cualquier taller yo he visto, ¿eh? Eso No, también, nos quejamos, queremos vender, pero tenemos que actualizarnos. Y la verdad, sí tiene uno que estar tanto con el gobierno, porque el gobierno tiene programas, Sí. y no nada más para artesanos, para empresarios, pero tienes que dedicarles tiempo, tienes que estar formal trabajando, porque queremos que nos ayuden, pero que nos hagan las cosas. Sí, buen punto que comentas. Yo sé que ustedes contribuyen en el programa del gobierno de Jóvenes construyendo futuro. Y siempre hay jóvenes aquí. Bueno, ahorita salieron a comer algunos, creo, Ajá. pero en realidad no he visto yo en otro taller, ni en Tonalá ni aquí, lo que ustedes hacen. Pues tenemos compañeros que sabemos que también tienen Jóvenes Construyendo Futuro, y la verdad es bonito porque sí, se me hace, hasta ahorita los que han llegado han sido propositivos, llegan porque les gusta, más de alguno que ahí se da cuenta que no es tan fácil como creían. A veces también creemos que, pues es un taller, pues ahí nos van a poner, y sí, ya cuando empiezas, ay, nos habíamos quedado tan complejo, pues es parte de, y aquí como es pequeño, no vas a hacer una cosa como una fábrica. Aquí pintas, creas, hoy te tocó bañar un presidente, mañana te tocó estar trabajando el barro, y siempre hay algo nuevo que hacer. Claro, Entonces- eso es muy importante que comentas, perdón que te interrumpa, Pilar, antes de que se me vaya el avión, la verdad, pero es una manera, bueno, yo le llamaría muy holística, ¿no? De trabajar, o sea, hacen de todo, pues, apoyan hasta, ahorita vi que el chavo estaba barriendo, te traigo el garrafón, Sí. cosa que siento yo que he trabajado en un montón de empresas de otros ámbitos y de varias cosas, y como tú dices, es más especializado. Yo hago mi chamba ya y no me pidas más, ¿no? Y siento que eso, pues, en realidad como persona no te hace A veces crecer no mucho, te hace pues. crecer mucho. Aquí sí tenemos que entrarle a todo. Y a veces es bueno, a veces no es tan bueno, porque pues no es lo mismo, siempre voy a hacer lo mismo y voy a estar y ya. Pero a veces también tenemos que darnos esa oportunidad, porque el conocer de más, sí le vas a invertir tiempo, dinero y esfuerzo, más sin embargo a la larga te va a redituar, porque no nada más hiciste eso. Yo tengo personas que vienen y dicen, es que he trabajado en este taller, ¿y qué hacías? Pintaba, ¿qué? Pues decoraba. Oye, pero vamos a hacer, es que eso yo no sé hacer. Oye, es que, no, es que yo, a ver, espérame, es que aquí se hace de todo, ¿no? Y cuando sales de aquí, puedes ir a cualquier taller y sabes un poco más. Sí, Entonces, eso es muy bonito. y si nos vamos a todavía más grande, que bueno, no debería de decirlo, pero hasta pone su propio taller, ¿no? La Entonces, verdad, a mí se me hace bonito porque Sí, ahorita si el aprendiz, obviamente se aquí esfuerza, tenemos ¿verdad? a una compañera que es Blanca Gutiérrez, que luego a ver si la podemos conocer. Ella es una maestra que sabe desde hacer vitrales, sabe bordar, sabe cocinar, se prepara así, aprendiendo técnicas, ahora sí que de bruñido, de nuevos esmaltes, y está con nosotros. Entonces ella es una persona que a mí se me hace, digo, ay, Dios nos bendice mucho con personas muy capacitadas. Ahorita tengo a dos compañeras, que ya tenemos a Mago y otra compañera que se llama Pamela, y que ellas ya primero están emprendiendo su línea, Sí. y en lo que podemos ayudarlas. Que eso está muy chido, o sea, todo Pues eso es que bonito, de dar porque como pues, la ¿no? libertad que das, pues de Pues anímate a yo esto, creo ¿no? que
Yo así lo veo, no siendo artesano, ¿verdad? Sí, pero es bonito porque, digo, así inició una, porque con mi papá aprendimos y eso, pero mi papá a él le tocó vivir la época en que los clientes llegaban y te ponían el precio y te decían, y si te compro 30, ¿cómo? Y si te compro 50, como la docena. ¿Eso ha mejorado, tú crees, en general aquí en Tlaquepaque? Yo creo que sí ha mejorado. Por ustedes, En supongo. cierto, pues en general, porque los tiempos han cambiado. Ya Tlaquepaque es pueblo mágico, ya tienes más gente, o sea... Hay mucho tienes lujo que- aquí en Tlaquepaque. Sí, Hoteles que también boutique. te ayuda y a veces te perjudica porque, pues, si no te actualizas, volvemos a lo mismo, pues eso no va a servir de nada. Pueden venir otros de fuera y servirse de eso, que en realidad ya Que es sí artesanía pasa. de toda la República, Que pero sí eso pasa. también depende de nosotros. Porque, oye, pues me subo al barco y nos vamos juntos, pero te tienes que actualizar. Entonces, sí hay artesanos que son punta de lanza. Mis respetos para Rodo Padilla, Sergio Bustamante. Que son muy Y hay famosos. otros, ajá, y que digo, pues cada quien en su ámbito, pero pues son ¿Cómo como- se llama ese señor? como David que Suro, sí. ¿cómo se llama? O Suro, o Cerámica Suro, no recuerdo el señor. Cerámica Suro, que ya no está en Tlaquepaque, ellos ya se fueron a otra área, pero la verdad también ellos Muy innovadores. innovadores, Muy o sea, innovadores. eso es muy bonito porque también te motiva a decir, ¿y por qué yo no puedo llegar a hacer eso? Claro que sí, más bien, yo puedo llegar también a Claro. eso. Y pues nos estamos trabajando, nosotros tenemos nuestra línea y sacamos nuestros nuevos diseños y nos seguimos actualizando y le pedimos a Dios nunca nos deje de seguir con ese gusto de seguirnos actualizando y que nos vaya quitando los miedos a decir, ay, otra vez, ya me salí de mi zona de confort. Más sin embargo, ahí estamos y pues es muy bonito y agradable. Y estábamos con... Bueno, ¿De qué? Bueno, te contesté un cómo, montón de de cómo preguntas. veías, no, sí, de cómo veías, estoy improvisando también porque veo que mencionas temas importantes, pero era el tema de que era lo más difícil, la acuérdate. actualidad también, la actualidad y lo difícil. Comentábamos que cómo veo el panorama, pues mira, De los yo artesanos. lo veo alentador si nos preparamos. Te comentaba de mi papá, que él vivió esa época donde casi le ponían el precio, todo eso. Y ya le decían en su momento, don Margarito, voy a entrar a una exposición. Si a mí me va bien, a usted le va bien. O sea, ya había exposiciones. Pero pues lógico, mi papá tenía que mantener 6 chiquillos, ¿verdad? Y tener que sacar. Entonces, él no tenía como que, gracias a Dios, nunca le hizo falta clientes, pero pues también lo tenían ahorcado. Entonces, pues, Ahorcado en cuestión de que ponían el precio. de que ponían el precio, de que tenía que, ya debía, pero seguía trabajando. Y 100% se dedicaba a tu papá. Hubo un tiempo que sí trabajó fuera, pero la mayoría siempre se dedicó a esto. Y bendito Dios nos dio carrera. Que es nos dio impresionante. estudio. A todos, ¿no? A todos, a los 6 hermanos, el que no fue porque no quiso, pero a todos nos dio apoyo y pues tenemos nuestra profesión, que la verdad a mí me gustó mucho, me gusta mucho, pero pues ahora este es mi oficio y mi ¿Qué profesión. estudiaste, perdón? Yo soy ingeniera en comunicaciones y electrónica, bueno, fui. Sí, sí. Yo lo Ingeniera había en escuchado, pero bueno. comunicaciones y electrónica y pues cada uno de mis hermanos tenemos profesión. Yo fui la que regresó antes al taller y decidí entrar a ENAR. Y la verdad, fue un giro totalmente... del ¿Qué cielo es a la ENAR? tierra. Perdón. ENAR es ilustres un una poquito. exposición de artesanías a nivel nacional. Wow, ¿aquí en Guadalajara fue o ENAR. cómo te tocó esa En experiencia? Tlaquepaque. Aquí mismo. En Tlaquepaque, sí, aquí mismo a unas cuadras en el Centro Cultural del Refugio. Wow. Hasta la fecha existe, pero esa fue nuestra punta de lanza. Fue algo que ni mi papá lo esperaba, y eso Y fue algo positivo para ustedes. totalmente, como en el 94, El 95. buen Milo que no se alcanza a ver creo en la cámara, pero aquí anda el perro de la familia. Ah, Ya estamos mira. cerrando, Pili. La verdad contigo yo creo que podrían ser 2 o 3 horas, pero bueno, hay que Han limitar. hecho libros. Sí. ¿Cómo vamos de tiempo, mi Artur? 40. 40 minutos. Ah, vamos bien, era entre 40 minutos, 1 hora. Y vamos a poner los datos también del legado Panduro de Pilar, de todo lo Muy que ha bien. mencionado ella, para que ahí mismo lo puedan encontrar. Y unos temas retomando que tú de hecho los mencionaste, nomás me gustaría ahondar un poquito en eso.
¿Quién es tu clientela en sí? ¿Nos puedes platicar un poco quién te compra tus piezas? Mira, tenemos de todo. Como tenemos varias líneas, los clientes son diferentes. De raíz nosotros aprendimos con la figura típica, que son los oficios que mi papá mi abuelo hizo como 50, mi abuelo era Margarito Núñez Panduro. La colección de las figuras típicas. De la figura típica, que son vendedores, nacimientos, mariachis. Se Como puede estos. decir que los mariachis, el jarabe tapatío pertenecen a esa colección nacimiento, que son figuritas como de 14 centímetros. Y mi abuelo hizo como 50, mi papá la acrecentó a 80. Por esa fue nombrado leyenda viviente. Y si nos fuéramos así como por categorías. Actualmente ya se ha acrecentado más porque entre mis hermanos y todos hemos hecho nuevos diseños, oficios nuevos. Está el algodonero, la tamalera, mi hermana hizo la piñatera, que aunque no es nueva, pero pues es nueva porque no se hacía. Y así se ha ido Les va acrecentando. surgiendo. Van surgiendo. Sí. Y esa es una línea. Tenemos caballos, jinetes, toreros. La que lleva bronce, charros. tienes una con bronce que aquí está. Tenemos una línea que el alma es en barro y el baño es en bronce, que también se pueden hacer retratos. Tenemos esta línea, que esta línea prácticamente es nueva, tiene 5 años. Yo lo veo como vidriado, ¿o por qué se ve así? Sí, ese ya está esmaltado. Ok. ¿Y cada una se enfoca o entre todos igual aquí trabajan? O que digas, esta es de Connie, esta es mía. No, ¿verdad? Sí tenemos nuestras líneas que nos unen, la figura típica Perdón. y la colección de presidentes. Esa es la que nos une a los 4 hermanos. Entonces, el éxito, si nos vamos ya como negocio, ¿qué se vende más? ¿La de los presidentes o la figura típica? Si hablamos en conjunto la familia, Ujú. lo que se vende más es la colección de presidentes, en conjunto. Si hablamos de Pilar Núñez como taller, Ujú. Pilar Núñez, lo que vende más es el modelado. Y es- hacer piezas especiales. Es petición Claro. del cliente. Claro, entonces a Pilar Núñez, el modelado, el hacer piezas únicas Desde para cero. clientes, eso es lo Esa que es tu especialidad. esa es mi especialidad y es lo que para mí es lo que me mantiene a mis mayores ventas. Ujú. Y luego de eso sigue la colección de presidentes, sigue la figura típica, luego siguen los charros, siguen los nacimientos, o sea lo que sea. Si no te da una, te da la otra, te da lo especial, pero esa es mi fuerte ahorita, el Wow. modelar, el retratar. Wow. Pues no me queda más que agradecerte, Pilar. Pues un gusto estar aquí en tu taller tantas veces que venimos y que recibas a los turistas y nos recibes a nosotros con mucho gusto. La verdad, es un placer. así como la escuchen y la ven, yo siento que es demasiado humilde para lo que es aquí este taller. Pero bueno, uno como jalisciense, que oficialmente no nací aquí, ¿verdad? Pero tengo la mitad de mi vida aquí. Cuando tú comentas todo esto, y es lo bonito también, creo que aunque no seamos nosotros, pero dices, no, pues son de Tlaquepaque y son de Jalisco y, Sí. y qué fregonas Y les son, quiero ¿no? hacer O una sea, invitación para que vengan y tomen los recorridos, porque Sí, eso es para que conozcan un poquito en dónde estamos. sí. Te digo, o sea, nosotros aquí estamos en el taller, estamos trabajando y los recibimos y nos ven trabajar y van a vivirlo hasta ahorita. Te comentaba y te hago otra vez una remembranza, una recapitulación. Desde niñas y mi papá y todo eso vienen, nos hacen entrevistas, nos hacen periódicos, ahorita Sí, ya libros, los podcasts, ahorita estamos podcast. en libros. Pero desde mi tatarabuelo, luego mis bisabuelos, mi papá, Margarito Núñez Panduro, Pilar Núñez, mis hermanas, ya estamos juntas. Entonces, eso es algo que digo, ayuda a la región, ayuda al gremio artesanal, a que vengan y vean y conozcan un poquito. Y yo sé que les va a gustar porque hasta ahorita salen se me hace, Es una experiencia única. a mí se me hace muy bonito Trabajar el porque barro yo aquí no contigo. sabía qué tanto podía impactar. Ujú. Pero ahora me doy cuenta que sí, que salen con buen sabor de boca, con un gusto.
no van a ser artesanos, pero van a conocer un poquito más de una artesanía, no nada más de Tlaquepaque, de México y de todo el mundo, porque la raíz es la misma. Sí, es muy cierto lo que dices. En nuestro tour, específicamente el tour que hacemos en conjunto, se trabaja aquí, bueno, decimos que 1 hora, pero a veces duran hasta 2, ¿no? Trabajando el barro con las artesanas Pilar, sus hermanas Connie, Eva. Inclusive a veces, no, o sea, es una experiencia donde trabajas pues los sentidos, que en realidad, pues tú me has enseñado mucho de eso, pues todos aquí, ¿verdad? Bueno, traigo unas figuras rápidamente. Sí. Mago, ¿me puedes bajar a Claudia? A poner, están en proceso. Mago, ¿me puedes bajar la caja de Claudia? No, sí. Mira, hablamos de la obra de la colección de presidentes, ya hablamos del modelado. Estas son unas muestras de la colección de presidentes y te vamos a mostrar, bueno, invitándolos a que vengan al recorrido para que descubran lo que les estoy platicando. La verdad, pues nosotros, bendito Dios, nuestro fuerte es trabajar, pero es como un apoyo a la comunidad el dejarnos ver, porque en ocasiones estamos tan inmersos en lo nuestro que pues no nos dejamos ver. La gente que viene pues nos conoce, pero de ahí en más no. Entonces ahorita estamos con los recorridos para que la gente venga y conozca Claro que la sí. raíz de nuestro oficio. Y les vamos a presentar unas piezas que aquí tenemos a la actual presidenta que pertenece a la colección de presidentes, que es Claudia Sheinbaum. Le faltan letras y ojitos. A ver, déjame mostrarla. Esta es la presidenta Claudia Sheinbaum, la Sheinbaum. nueva pieza y de la... esta es AMLO, que también le faltan ojos y letras, pero es una parte de lo que hacemos. La colección son 70 figuras, imagínate. Pero es un poquito, y más que nada es para que vean esto y les nazca el venir a ver cómo los hacemos. No, está muy Cómo estas interesante. piezas se trabajan. Está muy interesante todo lo que haces y obviamente nosotros vamos a seguir trayendo gente. Y pues gracias por la invitación que siempre nos has hecho. Pues ahora sí que no me queda más que despedirme de ti, Pilar, un gusto, gracias por recibirme. Y bueno, ahí te estaremos pasando el podcast. Recordarles, váyanse a jaliscotrip.com, busquen el contenido, busquen las redes sociales y ahí nos van a encontrar. Y si no, pues escríbanos directamente y podemos pasarles toda la información de Pilar y del taller de Legado Pando. Nos vemos en la próxima. Hasta luego y muchas gracias.